Al final del siglo XV, Fernando II, rey de Aragón, y su esposa Isabel, reina de Castilla y León, libraron una guerra de 10 años para someter la última porción morisca de España, el Emirato de Granada. Para la reina Isabel, esta cruzada tuvo un profundo significado. Su antepasado, San Fernando, rey de Castilla y León, había llevado a cabo una gran campaña para someter Córdoba y Sevilla. Ahora, Isabel se imaginaba terminando su obra. Anhelaba traer el territorio de Granada por primera vez en 8 siglos bajo el dominio cristiano. El rey y la reina iniciaron su cruzada en 1482. El Emirato de Granada, gobernado por la dinastía Nasrid, era pequeño pero bien situado en el sureste montañoso. Conquistar las bien defendidas ciudades de Granada sería una tarea agotadora y peligrosa. Desde Roma, el Papa ofreció su apoyo, declarando la campaña una cruzada con mérito espiritual. Dentro de Granada misma, la unidad no siempre prevalecía. El gobernante de Granada, el emir Boabdil, tuvo que lidiar con facciones rebeldes e incluso con miembros de su propia familia. Sin embargo, la amenaza de Aragón y Castilla a menudo forjaba una unidad de propósito entre los musulmanes de Granada, incluso cuando el liderazgo de Boabdil demostró ser menos que decisivo. El mayor rival de Boabdil sería su propio tío, el Segal, un valiente y competente comandante militar que inspiraba lealtad y valentía entre la élite marcial musulmana. A finales de los 1480, Fernando e Isabel habían hecho mucho progreso, pero el Segal seguía siendo su mayor oponente en la cruzada. Mientras Boabdil gobernaba desde Granada, el Degal mantenía la poderosa fortaleza costera de Almería, uno de los bastiones clave aún controlados por los musulmanes. Únete a nosotros hoy mientras exploramos a fondo la historia de la reina Isabel y la Guerra de Granada, la batalla final de la reconquista de España que duró siglos. Y recuerda, no hay mayor maestro que la historia. Fernando II de Aragón fue un brillante administrador y general, pero su esposa igualó sus dones. Primera Isabel I de Castilla fue una política inteligente y astuta, así como una cristiana profundamente seria. Era austera en gustos, evitando la ostentación, y llevaba una famosa determinación a cada uno de sus emprendimientos. De tez clara, con cabello rubio fresa y ojos azul verde ardientes, su belleza también era ampliamente reconocida. Desde su juventud, Isabel era consciente del pasado cruzado de su familia. Entre sus antepasados había muchos de los reyes conquistadores de Castilla, incluyendo a San Fernando, quien había tomado Córdoba y Sevilla de los emires Taifa y el califato almohade. El sueño de Isabel era completar esta obra de sus antepasados conquistando el último emirato moro con base en Granada. Después de que ella y su esposo resolvieron los asuntos internos del reino, Isabel empezó a pensar en las cruzadas. A pesar de su pequeñez, el montañoso Emirato de Granada no sería una conquista fácil. Sus bulliciosos puertos de Málaga y Almería mantenían estrechos lazos con los poderes musulmanes de Marruecos y Argelia en el norte de África. La costa era tan accidentada que un ataque naval estaba fuera de cuestión, y sus accidentados accesos norte y este estaban efectivamente protegidos contra la invasión. Un ataque a Granada tendría que venir desde el oeste, donde las montañas se convertían en colinas y el campo estaba interrumpido por valles que podían acomodar el paso de un ejército. Además, el reino de Granada estaba densamente poblado con algunos de los guerreros árabes y bereberes más valientes de Iberia, quienes se negaban a vivir en ciudades conquistadas por Castilla y Aragón. La población de entre 300.000 y 500.000 personas estaba fuertemente gravada para pagar un considerable ejército, que el emir podría desplegar en caso de una invasión de uno de los poderosos vecinos cristianos del Emirato. A finales de los 1470, cuando las reformas de Isabel y Fernando dieron los frutos de prosperidad y fortaleza, la piadosa reina comenzó a mirar seriamente lo que se requeriría para la conquista de Granada.
Sin embargo, en la víspera de 1481, los propios granadinos harían un movimiento que le daría a Isabel no solo la ocasión de asumir su gran sueño, sino la obligación. De hecho, fueron los propios musulmanes quienes hicieron el primer movimiento audaz en la Guerra de Granada. La frontera entre el Reino de León Castilla y el Emirato de Granada era tumultuosa y accidentada. Durante el último siglo y medio, esta tierra de nadie había sido frecuentemente ignorada por las principales potencias de Iberia, particularmente durante la reciente Guerra de Sucesión Castellana, 1475 a 1479, durante la cual los castellanos ni siquiera se molestaron en cobrar tributo al emir de Granada. Los señores fronterizos de ambos lados, tanto cristianos como musulmanes, a menudo se dejaban resolver las cosas a través de ciclos interminables de alianzas, escaramuzas, treguas y redadas. Uno de estos señores fronterizos era el castellano Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, una ciudad en el extremo más meridional de la península, en la frontera occidental con Granada. Con el cabello tan rojo como su espíritu ardiente, Rodrigo se había dado a conocer como un comandante militar altamente talentoso. Sus tropas a menudo combatían con sus vecinos musulmanes. En octubre de 1481, lideró una incursión bastante típica en el territorio fronterizo de Granada, arrasando tierras hasta la ciudad de Ronda, la ciudad musulmana más cercana a las tierras castellanas. Sin embargo, los granadinos no respondieron con una incursión comparable. En cambio, en la noche oscura del 26 de diciembre, un contingente musulmán se acercó sigilosamente a la fortaleza castellana de Zahara. En medio de una tormenta rugiente, los granadinos escalaron las murallas de Zahara, tomando por sorpresa total a la guarnición castellana. Las tropas moras armadas con cimitarras se precipitaron por la fortaleza, matando a todo castellano en su camino. Solo unos pocos cristianos lograron escapar bajando por las murallas. Para la mañana, Granada tenía a Zahara, un importante castillo fronterizo a solo 50 millas de Sevilla. Fue una maniobra audaz y brillantemente ejecutada y un testimonio del valiente poder de lucha que aún prosperaba entre los musulmanes de Al-Ándalus. Pero la jugada probablemente llamaría la atención de los reyes Fernando e Isabel. Zahara se sentó en la cima de una montaña con vista a un paso crucial hacia adentro y fuera del Emirato de Granada, el valle del río Guadalete. Fue en este mismo río donde Roderick, rey de los visigodos, hizo su condenada resistencia contra los ejércitos árabes invasores siglos antes en 711, en el mismísimo amanecer de la dramática era de reconquista de España. Desde las torres de Zahara, uno podía mantener una vigilancia clara sobre el valle que conducía hacia Granada al este y hacia Sevilla al oeste. El ascenso a la fortaleza por la ladera de la montaña es traicionero, incluso de día. Es asombroso imaginar a este grupo de moros escalando en medio de la lluvia y la penumbra, pero eso es precisamente lo que hicieron. Al apoderarse de Zahara, habían hecho imposible que Castilla lanzara un ejército contra Granada. Al mismo tiempo, Zahara proporcionó a los moros una valiosa base desde la cual realizar incursiones en el campo andaluz bajo control castellano. En resumen, Granada había lanzado el guante de la guerra. Simplemente era imposible para Fernando e Isabel permitir que la conquista mora de Zahara se mantuviera. El rey Fernando y la reina Isabel enviaron cartas a las principales figuras de sus reinos, anunciando su intención de emprender la guerra contra el Emirato de Granada. El siguiente, del 12 de febrero de 1482, fue enviado al Consejo de Sevilla. Tenemos una profunda ira y dolor por los cristianos que murieron allí, porque aunque la ciudad y la fortaleza puedan ser recuperadas, como esperamos en Dios que puedan ser recuperadas pronto, la muerte de los cristianos no puede ser remediada. Pero que quede claro, tenemos la intención de hacer la guerra a los moros en todo el país. Mientras tanto, Rodrigo Ponce de León, el marqués de Cádiz, se encargó de llevar a cabo la primera ofensiva cristiana de la guerra. En un movimiento audaz, lideró a una fuerza de unos 5.000 hombres directamente al corazón del Emirato de Granada. Tan hábilmente condujo Cádiz su marcha que sus tropas pasaron desapercibidas.
y en la noche del 27 de febrero tomó por sorpresa la fortaleza musulmana de Al-Hama. Los musulmanes no tuvieron tiempo para montar una defensa adecuada, y para la mañana la fortaleza estaba bajo el poder de Rodrigo. Aunque había ganado una victoria asombrosa, Rodrigo ahora se enfrentaba a la situación imposible de mantener una sola fortaleza en medio del reino moro. Era solo cuestión de tiempo antes de que un ejército musulmán llegara para derribar las paredes de Alhama y destruir a los hombres de Rodrigo. Cádiz envió de inmediato un mensaje a los monarcas católicos que estaban en Medina del Campo, rogándoles que enviaran ayuda. Fernando anunció de inmediato sus intenciones de acudir en ayuda de Alhama y partió de inmediato hacia Córdoba, donde comenzó a reunir un ejército. Sin embargo, Muli Abul Hasan, emir de Granada, reunió a la fuerza un ejército moro que contaba con decenas de miles y atacó Al-Hama. Conscientes de la llegada de su rey, los cristianos defendieron con ímpetu las murallas. El 31 de marzo llegó una fuerza de socorro castellana bajo el mando del duque de Medina Sidonia, lo que redujo enormemente la presión del asalto moro. El marqués de Cádiz recibió al duque en la puerta de la ciudad, y los dos, que una vez habían sido rivales, se abrazaron y juraron unidad eterna en la lucha contra los moros. Mientras tanto, la reina Isabel viajó al sur, organizando el gobierno de las ciudades de Castilla en su ausencia. Estaba embarazada de 30 semanas, cerca de cumplir 31 años y llena de energía. Nada la detendría de ofrecer su apoyo personal a las tropas cristianas mientras se preparaban para una nueva cruzada. En abril se encontró con su esposo en Córdoba, justo cuando él partía con 18.000 tropas para el alivio de Rodrigo de Cádiz y sus hombres. Para el 29, el rey estaba marchando sobre la asediada Alhama. Abul Hasan se retiró velozmente frente al avance de Fernando. La fortaleza fue fuertemente reforzada con una gran guarnición castellana. Sus 3 mezquitas más espléndidas se convirtieron en iglesias. Se confirmó la conquista de Cádiz. A principios de mayo, Fernando regresó a Córdoba, donde él e Isabel organizaron fondos para la prosecución de la guerra. Emitieron órdenes para que los barcos fueran llevados hasta el estrecho de Gibraltar para evitar que Granada fuera reforzada por los reinos musulmanes del norte de África. Convocaron al Consejo de Guerra para discutir su próximo paso. Fernando propuso un ataque a Loja, la ciudad más importante del Emirato Morisco, aparte de la misma Granada. El marqués de Cádiz no estuvo de acuerdo, considerando esto demasiado ambicioso para una campaña inicial, aunque el maestro de Santiago, Alonso de Cárdenas, y su sobrino Gutiérrez estuvieron de acuerdo con la propuesta del rey. Isabel dijo poco durante estas discusiones hasta que alguien sugirió que Alhama debería ser abandonada, ya que su ubicación la hacía difícil de defender. La reina no quiso oír hablar de esto, declarando que sería cobarde renunciar a la fortaleza duramente ganada. Ella tenía la intención de ver todo Granada bajo el dominio cristiano, y no cedería ni un centímetro de lo que ya se había ganado. Tal era la fuerza del carácter de la reina Isabel. A finales de junio, el rey Fernando había reunido una caballería de 8.000 y una infantería de 10.000 para el asalto a Loja. Mientras tanto, el 29, la reina Isabel dio a luz a su tercera hija, María. Sin embargo, el trabajo de parto de Isabel continuó, y después de casi otros 2 días de agonía, la reina dio a luz a la gemela muerta de María, una hija. Esta fue una de las grandes tristezas de la vida de Isabel. Sin embargo, la soportó con aplomo y fortaleza. Fernando se había negado a marcharse hasta que terminara el calvario de Isabel, y una vez que terminó, la reina, agotada, les dijo adiós a él y al ejército. En la mañana del 1 de julio, el rey condujo a sus tropas fuera de Córdoba con destino a Loja. Para el 9 de julio, el ejército cristiano llegó a Loja. La ciudad estaba muy bien fortificada, situada en una cresta alta con un paisaje accidentado a su alrededor, lo que hacía imposible un acercamiento desde el norte, este y oeste. El ejército de Fernando sitió la ciudad
pero avanzó poco, mientras era constantemente acosado por partidas de saqueo moriscas desde los sinuosos caminos de montaña. Después de 4 días, Fernando ordenó una retirada, pero mientras levantaban el campamento, el ejército fue emboscado por las fuerzas del gobernador de Loja, Ali Attar. Los cristianos sufrieron considerables bajas, y el propio rey estuvo a punto de ser asesinado cuando cabalgó en ayuda de la división del ejército más presionada. 5 días después, la reina Isabel recibió la noticia del fracaso de Fernando. Seguramente estaba devastada, pero no mostró nada de eso, manteniendo una expresión firme. Isabel vivía por el lema de que expresar angustia daña a los amigos y consuela a los enemigos. Era famosa por su estoicismo en momentos de crisis. En cambio, tendía a ocuparse inmediatamente de la siguiente tarea importante. En este caso, se lanzó a organizar una expedición para reabastecer a Al-Hamad. En efecto, la remota fortaleza cristiana de Álama corría peligro. El gobernador del castillo, Luis Portocarrero, reunió a sus hombres para la defensa y mantuvieron las murallas contra un feroz ataque moro que llegó a raíz de la victoria de Granada en Loja. El 22 de agosto, Fernando apareció ante Álama con un ejército de socorro, provocando la retirada de los asediadores moros. Había problemas en el campamento musulmán. Los moros de Granada siguieron su victoria en Loja, enfrentándose entre ellos. Abu Abdallah, conocido por los cristianos como Boabdil, se levantó en rebelión contra su padre, el envejecido Muley Abul Hasan. La facción de Boabdil logró tomar el poder en Granada misma, mientras que Muley Abul Hasan huyó a Málaga. Ambos lados acusaron al otro de traición. Para Fernando de Isabel, esto fue un hecho favorable. Un emirato de Granada dividido sería más fácil de conquistar. El rey y la reina de Aragón y León Castilla pasaron el invierno en Madrid, organizando los preparativos para otra campaña contra Granada en 1483. Más malas noticias llegarían en primavera. En marzo, un ejército de castellanos liderado por Rodrigo de Cádiz y el Maestro de Santiago fue derrotado en batalla con los moros cerca de Málaga. El líder musulmán responsable de esta victoria fue el hermano menor de Muley Abul Hasan, Abdallah, conocido como El Segal, el Valiente. El rey y la reina quedaron atónitos, ya que aparentemente la campaña había comenzado como una incursión dirigida por Rodrigo de Cádiz y el Maestro de Santiago, esperando aprovechar la desunión musulmana, pero terminó como la mayor victoria mora en generación. Casi todas las familias nobles de Castilla en Andalucía perdieron a un hombre en el enfrentamiento. El Segal, un talentoso guerrero y general, demostraría ser una figura importante a medida que avanzaba la guerra de Granada. Era un musulmán devoto que veía sus obligaciones con Granada como un deber sagrado. También era un hábil comandante de campo, bien acostumbrado a la dura guerra de la península ibérica. Un comandante así era claramente un activo para los moros en lo que se perfilaba como una de las guerras más feroces del siglo. Boabdil, gobernante en Granada, temía ser eclipsado por su tío, el Segal, cuya reciente victoria contra los castellanos provocó celebraciones en todo el territorio musulmán. Así, el joven emir Boabdil, él mismo inexperto en la guerra, reunió un ejército de jinetes moros y marchó hacia el norte desde Loya, cruzando las montañas hacia el territorio castellano. En Lucena, Boabdil encontró lo que había ido a buscar: un ejército castellano liderado por el conde de Cabra, el señor de estas tierras. Aunque en desventaja numérica, el conde de Cabra ejecutó una brillante emboscada por sorpresa. Los castellanos lograron una victoria total, mientras que los moros sufrieron terribles bajas. Mientras sus tropas caían a su alrededor, Boabdil saltó de su caballo e intentó esconderse en un matorral, pero su ropa blanca brocada lo hacía bastante conspicuo. Un soldado de infantería de Lucena, llamado Martín Hurtado, se encontró con el emir asustado y con un solo puñal capturó al rey de Granada. Martín y un grupo de sus compañeros arrastraron orgullosamente a Boabdil ante el conde de Cabra, quien no podía creer su suerte.
ahora tenía cautivo al gobernante de los moros de Iberia. Era el 21 de abril y de inmediato envió a un jinete para llevar orgullosamente la noticia al rey Fernando y a la reina Isabel. La batalla de Lucina fue motivo de alegría en toda España cristiana. Se acompañó de otra alegría, el reencuentro de la reina Isabel con su hija mayor, la princesa Isabel. La princesa había estado viviendo bajo el cuidado de la tía Beatriz de la reina en el castillo de Moura, junto con el príncipe Afonso de Portugal, como parte de un pacto con el rey Juan II de Portugal que destinaba a los dos jóvenes para el matrimonio. Las tormentosas relaciones entre Portugal y Castilla se habían suavizado recientemente y ambos reinos decidieron posponer el matrimonio para que el príncipe Afonso pudiera regresar con su padre, el rey Juan, y la princesa Isabel pudiera a su vez regresar a su familia. La reina Isabel era famosamente cariñosa con sus hijos, y la reina cabalgó para encontrarse con su hija mayor en Santo Domingo de la Calzada. Con Boabdil en custodia castellana, Muley Abul Hassan regresó a Granada y reanudó el gobierno sobre todo el emirato. Ese verano, Fernando lideró extensas incursiones por todo el territorio de Granada alrededor de Alhama, luego se reunió con el prisionero Boabdil en Córdoba. Boabdil ofreció su misión total a Fernando, prometiendo ser su leal vasallo y, si era liberado, ayudar a los cristianos contra su padre Muley Abul Hassan. Fernando y su consejo de guerra decidieron aceptar esta propuesta, ya que la liberación de Boabdil mantendría las divisiones entre los musulmanes. El hijo de Boabdil fue retenido como rehén en la corte castellana y el propio Boabdil fue liberado. Los partidarios de Boabdil, entre los musulmanes, lo establecieron en una pequeña región costera del Emirato de Granada, desde donde podía continuar su lucha contra su padre por el control de la capital. El 17 de septiembre, un gran contingente musulmán de Sáhara realizó extensas incursiones en dirección a Sevilla, pero fueron interceptados y derrotados severamente en Utrera por el señor de Alhama, Luis Portocarrero, cuyas tropas, ahora experimentadas por sus vidas defendiendo la aislada fortaleza cristiana, lucharon con notable eficiencia y habilidad. Un mes después, Rodrigo Ponce de León, el marqués de Cádiz, emprendió una de sus características operaciones audaces. Con su velocidad y sigilo habituales, movió sus tropas sin ser detectado hacia Sahara en manos de los musulmanes. Reflejando la reciente captura musulmana de esa fortaleza montañosa imponente, condujo a sus hombres por el peligroso camino montañoso y escaló las murallas del castillo en plena noche. Rodrigo sorprendió totalmente a la guarnición musulmana, con Rodrigo mismo siendo el primero en subir una escalera de asalto, liderando a sus hombres desde el frente. Los cristianos irrumpieron en Sahara, matando a su guarnición árabe. Tomó solo una hora para que Sahara volviera a estar bajo control cristiano. Así, 1483 terminó como un año de considerables victorias cristianas. Fernando y Isabel celebraron un suntuoso banquete de Navidad. Al marqués de Cádiz se le concedió Sahara y se le hizo duque por su increíble captura de esa crucial fortaleza. Sahara, ubicada estratégicamente cerca de Sevilla y actuando como puerta de entrada al Emirato Moro de Granada, era una posesión de valor incalculable para la España cristiana. A principios de 1484, Fernando e Isabel viajaron con su hija, la princesa Isabel, a Tarazona para asistir a las Cortes de Aragón, la antigua convocatoria de la nobleza aragonesa. El rey y la reina buscaron la aprobación del Consejo para la financiación de su cruzada contra los moros de Granada y un asunto que era de gran preocupación para Fernando: la recuperación de Rosellón del Reino de Francia. Sin embargo, las Cortes no aprobarían la financiación para ambos y Fernando prefería concentrar los esfuerzos en Rosellón. Después de los triunfos de 1483, argumentó, Granada estaba en un estado debilitado y la cruzada podría posponerse de manera segura. La reina Isabel cedía a su esposo en casi todos los asuntos, pero la causa de la cruzada era un área en la que nunca estaba dispuesta a ceder. Una crónica de la época recoge la declaración de Isabel al respecto. Hace 2 años comenzó la guerra con los moros.
en la que se hicieron grandes esfuerzos y se emprendieron grandes preparativos en tierra y mar a un costo inmenso. En vista de todo esto, parece imprudente perder todo al comenzar otra guerra con los franceses. Así, mientras Fernando hacía preparativos para marchar sobre Roussillon, Isabel partió hacia Córdoba en el sur para reunir a los nobles de Castilla para las campañas de 1484 contra Granada. A finales de mayo, para gran alegría de Isabel, Fernando también se dirigió al sur, uniéndose a su esposa en Córdoba el 29. El rey había abandonado sus planes sobre Roussillon y ahora estaba comprometido a dirigir los recursos de Aragón hacia la cruzada. El fervor de Isabel por la antigua causa española triunfó nuevamente. Durante el próximo año y medio, Fernando e Isabel dirigieron todas sus energías hacia la guerra con el Emirato de Granada. Se reclutaron expertos en artillería francesa para emplear los masivos cañones conocidos como lombardos contra los castillos de Granada. Mientras Fernando actuaba como comandante de campo, Isabel organizaba las líneas de suministro asegurando que los ejércitos estuvieran bien abastecidos. Isabel supervisó personalmente la logística en el transporte de los masivos cañones, que eran muy difíciles de mover a través de los pasos montañosos de Andalucía. Pero las armas eran irresistibles y se convirtieron en cruciales en la Guerra de Granada. También organizó la creación de un hospital militar en cada campamento de asedio para que las heridas de las tropas pudieran ser tratadas rápidamente. El 20 de junio, los cristianos conquistaron la fortaleza de Alhora, cerca del lugar de la victoria de El Segal el año pasado. Fernando luego devastó la Vega hasta las mismas murallas de Granada. Muley Abul Hassan no se atrevió a contraatacar. El 21 de septiembre, Setanil, una ciudad que había estado en manos moras desde la conquista árabe original en el siglo VIII, cayó ante Fernando e Isabel. Muley Abul Hassan envió súplicas desesperadas al rey y la reina pidiendo una tregua, pero estas ofertas fueron rechazadas. También ese año, el Papa Sixto IV murió en Roma. Sixto siempre había sido un gran partidario de Fernando e Isabel y les había otorgado repetidamente bulas de cruzada en su lucha contra Granada. Desde su fracaso en Loja, Fernando había estado ansioso por otra oportunidad en esa fortaleza clave. En enero de 1485 dirigió un ejército en dirección a Loja, explorando cuidadosa y lentamente el camino por delante. Pero a medida que avanzaba hacia la amenazante fortaleza montañosa, juzgó que la situación aún no era favorable y sabiamente ordenó una retirada. Regresó a Sevilla, donde él e Isabel pasaron un feliz invierno rodeados de sus hijos, familia y amigos. Isabel estaba muy contenta de tener a su amiga de la infancia Beatrice y a su esposo Andrés Cabrera presentes. La hija mayor de Fernando e Isabel, la princesa Isabel, ahora tenía 14 años y acompañaba a sus padres casi a todas partes en sus numerosos viajes. El duque de Medina Sidonia organizó un festín lujoso en los bosques de su finca, en el cual la princesa fue la invitada de honor. La reina y su hija fueron juntas a cazar con halcones, y la crónica de Valladolid hace hincapié en contarnos cuánto disfrutó la joven princesa. Más tarde, cuando la reina Isabel estaba en Córdoba con sus hijas Isabel y María, recibió una visita de Boabdil. El antiguo emir de Granada había fracasado completamente en su intento de reclamar su trono y acababa de ser expulsado de su último bastión costero de Almería por su tío El Segal. Isabel concedió a Boabdil refugio en la corte castellana. Durante la temporada de Pascua de 1485, Fernando e Isabel estaban en Córdoba, preparando activamente un ejército de unos 30.000 fuertes para renovar los ataques al Emirato de Granada. Fue en este momento cuando Isabel estaba totalmente enfocada en la sagrada misión de reconquista de su pueblo que llevaba siglos, que recibió noticias perturbadoras desde el norte. Un noble rebelde, Rodrigo Osorio, había sitiado el castillo de Ponferrada en Galicia. Para Isabel, este acto de depredación aristocrática le trajo recuerdos del desastroso reinado de su hermano Enrique IV, plagado de conductas sin ley por parte de despiadados miembros de la nobleza.
Estaba furiosa y casi montó un caballo ella misma para cabalgar hacia el norte y supervisar personalmente el castigo de Osorio. En cambio, escribió a los nobles locales de Galicia ordenándoles que pusieran fin de inmediato al bandolerismo de Osorio. Mientras tanto, el próximo objetivo de los cristianos en la Guerra de Granada era el pueblo de Benamachis, que el año pasado había jurado lealtad a Fernando e Isabel. Sin embargo, los gobernadores árabes del pueblo habían renunciado a su juramento y torturado y asesinado a sus prisioneros cristianos. Isabel y Fernando decidieron hacer de Benamachis un ejemplo. A mediados de abril, el ejército cristiano salió de Córdoba, avanzando hacia la recién conquistada Alhora en el valle de Guadalhorce, llegando finalmente a Benamachis. Fernando ordenó que la ciudad rebelde fuera inmediatamente arrasada, con la ejecución de uno de cada 20 hombres en edad militar. La noticia del destino de Benamachis se extendió por todo el Emirato de Granada y el mensaje fue claro. Traicionar al rey y a la reina católicos era muy imprudente. A pocas millas más al sur se encontraban Cartama y Cojín, ambas cayeron rápidamente ese mismo mes. El ejemplo de Benamachis había funcionado, y ambas ciudades recibieron términos generosos. El ejército de Fernando ahora estaba estratégicamente posicionado directamente entre dos de las ciudades más importantes de Granada, Ronda, una fortaleza montañosa bien fortificada al este, y Málaga, el puerto más importante de los musulmanes al oeste. Málaga estaba en manos del hermano del emir, el Segal. Fernando fingió en dirección a la ciudad portuaria, atrayendo a algunas de las tropas de Ronda a la defensa de Málaga. Luego cambió rápidamente de rumbo y marchó sobre Ronda. Ronda, situada en lo alto de dos acantilados, se extendía sobre un profundo desfiladero unido por un antiguo puente. Un manantial fuera de la ciudad proporcionaba a Ronda una abundancia de agua a través de un acueducto oculto. Cuando Fernando y su ejército llegaron a Ronda, el duque de Cádiz estaba con él y rápidamente mostró al rey la ubicación de este acueducto, que fue prontamente bloqueado. Así que solo era cuestión de tiempo hasta que Ronda se quedara completamente seca. Pero antes de que eso sucediera, las enormes armas lombardas de los castellanos destruyeron las defensas externas de la ciudad. Los moros de Ronda rápidamente pidieron términos a Fernando. Una vez más, el rey fue generoso, permitiendo a todos aquellos que deseaban partir que se fueran pacíficamente a Granada o África. A aquellos que se quedaron se les concedió un perdón total, siempre y cuando juraran lealtad a Fernando e Isabel. En Pentecostés, Fernando entró a la ciudad a caballo. Se liberaron a unos 400 cautivos cristianos de las mazmorras. La caída de Ronda, uno de los bastiones más importantes de Granada, fue un hito tremendo en la cruzada. Los 400 cautivos cristianos recién liberados de Ronda viajaron a Córdoba, donde fueron recibidos en audiencia por la reina Isabel y su hija, la princesa Isabel. La reina saludó personalmente a cada uno de los antiguos cautivos. Luego celebró un banquete en su honor, donde otorgó a cada uno de ellos ricas recompensas. Las cadenas que habían sido quitadas a estos cristianos por los hombres de Fernando fueron enviadas por la reina a la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo, donde fueron colgadas de las paredes en conmemoración de la victoria en Ronda. Esas cadenas todavía cuelgan allí hoy. Fernando e Isabel concedieron Ronda al noble castellano Antonio de Fonseca y convirtieron su mezquita más grande en la iglesia de Santa María de la Encarnación. El 2 de junio de 1485 se celebró la fiesta del Corpus Christi en Ronda por primera vez desde la conquista árabe de España en el siglo VIII. Fernando luego llevó su ejército de regreso al río Guadalhorce, limpiando todas las fortalezas costeras al oeste de Málaga. El Segal, con su considerable ejército, se negó a salir de Málaga para desafiar el avance de Fernando, mientras que Fernando sentía que su ejército estaba demasiado agotado después de un año de campaña para atacar el poderoso puerto musulmán.
Por lo tanto, Fernando se retiró por el momento a Córdoba, después de lo cual el Segal aprovechó la oportunidad para saquear las tierras que rodean Alhama. Mientras tanto, Isabel y Fernando enviaron noticias al Papa Inocencio 8 de sus recientes triunfos contra el Emirato de Granada. El rey y la reina mantuvieron el ritmo de sus cruzadas. De inmediato organizaron una campaña para el otoño de 1485. El plan era reunir un ejército en Écija el 30 de agosto para marchar una vez más contra el antiguo enemigo. Pero a principios de septiembre, el conde de Cabra hizo un movimiento audaz al marchar con sus fuerzas personales sobre las montañas fronterizas para un ataque al castillo musulmán de Moclín, a solo 15 millas al noroeste de Granada. Sin embargo, el astuto El Segal estaba preparado para él y emboscó a sus fuerzas. El conde fue derrotado gravemente, perdiendo cientos de hombres. El Segal, para conmemorar su victoria, decapitó a cada cadáver castellano que pudo encontrar. Fernando e Isabel estaban furiosos cuando recibieron las noticias y reprendieron al conde de Cabra por su imprudencia. Al mismo tiempo, ambos viajaron a Baena, a 25 millas al noroeste de Moclín, con la intención de castigar a El Segal por su victoria. Algunos del clero y la nobleza, a la luz del desastre en Moclín, pidieron que se cancelara la campaña de otoño, pero la reina Isabel ni siquiera consideró tales sugerencias. Insistió en que se debía hacer alguna nueva conquista para humillar a El Segal. Se identificó a la fortaleza de Cambil, en las laderas norteñas de las montañas fronterizas, como un objetivo. El 16 de septiembre, Fernando trajo su ejército ante Campbell y lo puso bajo asedio. La reina Isabel, una vez más embarazada, llegó con la princesa Isabel y el príncipe Juan, donde permaneció durante toda la campaña, alentando personalmente a las tropas. Campbell estaba brillantemente fortificado en una cornisa traicionera y sería imposible de tomar por asalto directo. Pero los cañones Lombard seguramente derribarían sus muros. No obstante, las carreteras montañosas fueron demasiado malas para transportar las enormes armas. Mientras Fernando supervisaba el bombardeo de la ciudad, Isabel, detrás de la zona de combate, supervisaba la búsqueda de una mejor ruta. Los pastores locales ayudaron a ubicar el sitio para una nueva carretera, la cual Isabel ordenó despejar de inmediato. Una vez que se completó la carretera de Isabel, los lombardos fueron llevados ante Cambil. En un día todo había acabado. El ejército cristiano tomó posesión de Cambil el 23 de septiembre de 1485. También en el año 1485 murió el viejo emir de Granada, Mule Abul Hassan, eliminando a un gran jugador en la guerra de Granada. Ahora quedaría en manos del hermano del viejo emir, El Segal, y su hijo Boabdil, intentar obtener la victoria para los musulmanes de España. Mientras tanto, Isabel y Fernando viajaron a Madrid para el nacimiento de su última hija, Caterina, conocida en la historia como Catalina de Aragón. Todos sus hijos se reunieron alrededor de la cama de su madre para saludar a su pequeña y chillona hermanita. La familia permaneció en Alcalá de Henares, disfrutando del tiempo con la nueva bebé. Fue aquí en enero de 1486 que Fernando e Isabel fueron presentados a un hombre llamado Cristóbal Colón por su amigo el padre Antonio Marchena, un sacerdote franciscano y astrónomo. Esta fue la primera vez que Colón explicó al rey y a la reina su visión de exploración. Aunque los monarcas estaban intrigados por la visión de Colón, estaban demasiado ocupados con su cruzada para ser ganados para su causa todavía. Pero lo alentaron, ofreciéndole un salario en la corte para retenerlo para un posible viaje futuro. Colón esperaba que una vez concluida la guerra de Granada, Fernando e Isabel lo respaldarían completamente y lo apoyarían en una expedición. En marzo hubo un levantamiento contra el duro gobierno de El Segal en Granada y Boabdil fue nuevamente elevado al trono del emir. Se desató una feroz guerra civil que terminó con El Segal nuevamente en control de Granada y Boabdil gobernando desde Loja.
el emirato se dividió de nuevo en dos. Después de una serie de victorias cristianas en la Guerra de Granada, esta no era la condición ideal para el último estado musulmán en la península ibérica. ¿Podría resistir una Granada dividida? En abril, Isabel y Fernando reunieron su ejército más grande hasta ahora, compuesto por 12.000 caballería y 40.000 infantería. Se les unió el cruzado inglés Anthony Woodville y su fuerza de 100 arqueros de arco largo. Isabel compuso una carta para que Fernando la llevara consigo en la marcha, escribiendo que besa su mano 100.000 veces por su constante compromiso con la cruzada y su cuidado por ella. El objetivo de Fernando era Loja, la inmensa ciudad montañosa que durante mucho tiempo le había eludido. Inmediatamente a su llegada a Loja, las fuerzas cruzadas se enfrentaron a un contraataque de los musulmanes que terminó en una victoria cristiana. Cuando los musulmanes se retiraron a su ciudad, los españoles comenzaron a bombardear las paredes con sus cañones lombardos. 2 días después todo acabó. Boabdil salió de Loja para arrojarse a los pies de Fernando. La antigua humillación del rey de Aragón fue vengada. Loja era cristiana. Fernando ahora escribió a Isabel, pidiéndole que viniera personalmente y viajara con el ejército, ya que su presencia siempre aumentaba la moral. El ejército celebró un gran banquete en su honor en el que ella saludó a los soldados con un hermoso vestido brocado. El siguiente objetivo de Fernando era Moclín, el lugar de la victoria de El Segal sobre el conde de Cabra. Los cristianos tomaron la ciudad a finales de junio. El Papa Inocencio VIII se enteró de la victoria en Roma y felicitó personalmente al embajador castellano en su corte. El Emirato de Granada había perdido alrededor de la mitad de su territorio hasta ahora. Las guarniciones españolas ocuparon castillos a la vista de las principales ciudades musulmanas restantes de Málaga y Granada. Una victoria cristiana total parecía cercana, pero el determinado y brillante El Segal no tenía intención de rendirse. Planeaba resistir con ferocidad el empuje final de la cruzada. Después de años de intensa campaña contra los moros, los ejércitos de Fernando e Isabel estaban agotados, los fondos escasos. No habría una gran campaña contra Granada en 1486. En septiembre viajaron al famoso santuario de Santiago de Compostela, donde los gobernantes cristianos de España habían estado viajando durante siglos para pedirle a Dios su ayuda contra los moros. Para 1487, el rey y la reina estaban listos para renovar los ataques al Emirato de Granada. El duque de Cádiz los encontró en Córdoba junto con otros nobles, donde el rico puerto de Málaga fue seleccionado como el próximo objetivo obvio. Fernando partió de Córdoba con un ejército de 70.000 fuertes en abril, escribiendo a la Isabel que odiaba estar lejos de ella incluso por una sola noche. La pareja había estado junta desde la caída de Loa, y la magnitud de sus recientes pruebas los había acercado aún más. Enfrentado a esta amenaza, El Segal y Boabdil enterraron diferencias y unieron fuerzas para oponerse a la ofensiva cristiana. Trajeron un contingente de élite de guerreros del norte de África para proteger la ciudad portuaria, a la que Fernando puso sitio el 7 de mayo. El ejército de Fernando ocupó los suburbios de Málaga, rodeándola desde la tierra, mientras que la marina cristiana bloqueó sus puertos y la bombardeó con cañones. El Segal había instalado en Málaga a uno de sus comandantes más talentosos para liderar la resistencia, Ahmed Celí, conocido como el Segrí. Ahmed Celí había sido uno de los comandantes fronterizos más decididos y vigorosos en el largo periodo previo a la Guerra de Granada. Los cristianos lo llamaban el terror de las montañas. Adquirió sus habilidades luchando contra los castellanos en las escaramuzas salvajes en los límites del Emirato. Ahora estaba decidido a poner su endurecido espíritu de resistencia al servicio de la defensa de Málaga. Al principio del asedio, Fernando ofreció términos generosos a Ahmed Celí si entregaba la ciudad,
pero el comandante moro se negó continuamente. Había un sentimiento entre los moros de que absolutamente no podían ceder este puerto, una de las últimas ciudades importantes que les quedaban. Para entonces, la reputación de la reina Isabel ya era muy conocida. Los moros de Granada la hallaban aterradora. Ella era claramente inquietante para ellos porque, en su mundo, las mujeres generalmente no ejercían poder político directo. Pero aquí había una mujer que traía la ira de los reinos cristianos sobre ellos. Cuando los ciudadanos de Málaga escucharon que Isabel se dirigía al campamento cristiano a mediados de mayo, el pánico estalló en la ciudad. Se corrió la voz de que la reina había jurado permanecer hasta que Málaga cayera. Hamed Sely dio órdenes de que cualquiera que propusiera rendirse sería mutilado y asesinado públicamente. La lucha, que fue sangrienta y feroz, se prolongó hasta junio, y para julio, el hambre era rampante dentro de Málaga. El Segal y su ejército permanecieron detrás de las montañas en Guadix, y no mostraron signos de traer alivio, mientras Boabdil permanecía atrincherado dentro de Granada y comenzó a enviar mensajes a Fernando e Isabel, en los que intentaba convencerlos de que todavía era su vasallo leal. Mientras el fuego de los cañones sacudía su ciudad a su alrededor, los ciudadanos de Málaga sabían que no podían contar con ayuda externa, y con cada día que pasaba, la negativa de su comandante a rendirse solo aseguraba que la misericordia del rey Fernando sería aún más reducida una vez que realmente rompiera las murallas. Un ciudadano adinerado, Ali Dordox, reunió a una facción a su alrededor que favorecía la rendición. Finalmente, el 14 de agosto, Ali y sus seguidores tomaron la ciudadela y capturaron al casi loco Hamed Sely, quien todavía hablaba de resistencia, pero ya no podía encontrar a nadie que luchara por él. Ali contactó de inmediato a Fernando y pidió condiciones, pero para entonces el rey tenía poco ánimo para la indulgencia. En el pasado había sido generoso con las ciudades moras que se rendían pronto, pero Málaga lo había obligado a llevar a cabo un asedio costoso de un mes que costó muchas vidas. Fernando informó a Ali que los defensores de Málaga serían esclavizados o retenidos para el rescate. En respuesta, Ali amenazó con matar a todos los prisioneros cristianos en la ciudad, a lo que Fernando respondió que en ese caso mataría a todos los moros en Málaga. Sin otra opción, Ali se rindió incondicionalmente a la ciudad el 18 de agosto. La bandera de Santiago fue izada en lo alto de la torre de la Alcazaba. Tras asumir el control de la ciudad, Fernando demostró ser fiel a su palabra. Aunque a Ali Dordox y sus parientes se les concedió un indulto, la mayor parte de la población de la ciudad fue condenada a la esclavitud. Sus propiedades fueron confiscadas. Muchos fueron enviados a Marruecos a cambio de cautivos cristianos. Ali Hamid fue ejecutado. De esta manera, Fernando hizo un ejemplo de Málaga. Desde la perspectiva del rey y la reina, la larga resistencia de Málaga tenía que ser castigada para asegurar que las ciudades restantes en el Emirato de Granada conocieran el precio de desafiar a Aragón y León Castilla. Fernando e Isabel apuntaron a la ciudad portuaria de Almería, la base de poder de su mayor oponente, el Sagal. Aunque el ejército de Fernando fue capaz de capturar la fortaleza de Vera, la ciudad de Almería en sí, reforzada por el liderazgo de El Sagal, resistió con éxito su asalto y el año terminó sin una conquista importante. Mientras tanto, Fernando e Isabel ganaban reconocimiento en toda Europa. El erudito italiano Peter Martyr elogió su gobierno y la prosperidad y paz que habían traído a su pueblo. La alta nobleza europea buscaba alianzas matrimoniales españolas con el Santo Emperador Romano y el rey de Inglaterra, solicitando que las hijas de Isabel y Fernando se entregaran en matrimonio a sus herederos. En 1489, Fernando e Isabel trasladaron su corte a la ciudad montañosa de Jaén, justo al norte de Granada, desde donde lanzaron otro ejército para continuar golpeando la base de poder del Sagal alrededor de Almería. Mientras tanto, la mayor parte del verano se pasó avanzando sobre la fortaleza mora de Bassa, uno de los bastiones importantes de El Sagal. Bassa estaba situada en un gran bosque, que a su vez estaba lleno de fortificaciones ocultas.
Los ejércitos de Castilla y Aragón tuvieron que talar gran parte del bosque para invertir con seguridad en la ciudad, lo que se completó recién en otoño. Tras varios meses más de asedio, Baza se rindió el 4 de diciembre. Con la caída de Baza, el zagal quedó esencialmente atrapado en la ciudad costera de Almería. El severo viejo guerrero moro había puesto toda su energía en defender Baza y reconoció cuando fue vencido. Ofreció rendir Almería. El 23 de diciembre de 1489, el alto jefe moro, vestido todo de negro, recibió a Fernando en la ciudad, donde lo aclamó como rey conquistador y cedió el control sobre Almería. Mientras la mezquita principal se convertía en catedral, el zagal navegó hacia el norte de África, donde terminó sus días. Durante la Guerra de Granada, el zagal había sido el mayor enemigo de Fernando e Isabel y un valiente campeón de los musulmanes. Ahora su dominio estaba conquistado y él mismo se había ido. No quedaba nada por capturar excepto la misma Granada y sus fortalezas dependientes. En enero de 1490, Fernando e Isabel escribieron a Bob Dill pidiéndole que evitara más violencia, entregando Granada pacíficamente. El emir prometió hacerlo, aunque retrasó la entrega real de la ciudad durante meses. De hecho, Boabdil no estaba completamente libre, ya que había poderosas facciones dentro de Granada instándolo a resistir, a estar a la altura del espíritu de los primeros conquistadores árabes de España, luchando hasta el final. Así, Boabdil salió de la última ciudad mora importante en 1490 y realizó un asalto sorpresa a los castillos de Alhandín y Salabrenia. Esta fue una jugada sorprendente y audaz, aunque Fernando repelió rápidamente a las tropas moras de ambos castillos y en represalia saqueó intensamente el campo granadino. Ese noviembre, Fernando e Isabel acompañaron a su hija mayor, la princesa Isabel, a Portugal para unirse a su prometido, el príncipe Afonso, quien estaba tan ansioso por conocer a su nueva novia que rompió el protocolo habitual que establecía que un novio no debería ver a su novia antes de la boda. Después de casarse, la pareja fue muy feliz, pero trágicamente, Afonso murió en un accidente de equitación el siguiente julio. Su joven esposa estaba devastada. Esa tragedia aún yacía en el futuro, en abril de 1491, cuando el rey Fernando y la reina Isabel, junto con su hijo el príncipe Juan, y un ejército de unos 80.000 fuertes, más grande que cualquier otro en la historia de la Reconquista, partieron hacia Granada con la intención de reducir esa ciudad de una vez por todas. Mientras el ejército se preparaba para el asedio, se construyó una base militar permanente, Santa Fe, cerca de Granada, y el duque de Cádiz derrotó a los moros en una escaramuza fuera de la ciudad. Sin embargo, en agosto, llegaron noticias de la muerte del esposo de la princesa Isabel, el príncipe Afonso de Portugal. La noticia devastó a la familia real. Ese mismo mes, la princesa Isabel se reunió con su familia en Santa Fe, inconsolable en su dolor, insistiendo en que nunca se volvería a casar y que solo llevaría lana gruesa por el resto de su vida. La reina Isabel, siempre cercana a su hija mayor, estaba profundamente angustiada por su dolor, pero mantuvo una actitud serena, sin mostrar su tristeza. Creía que era crucial mantener la compostura por la moral del ejército. Mientras tanto, el ejército cristiano presionaba el asedio incansablemente. Para septiembre, era evidente que Granada no resistiría mucho más. Boabdil insistió a los monarcas católicos que planeaba rendirse, pero necesitaba tiempo para que su gente se acostumbrara a la idea, pues Granada aún tenía muchos valientes guerreros dispuestos a luchar hasta el final. Boabdil solicitó a Gonzalo de Córdoba, representante de los reyes, 6 meses antes de entregar Granada. Isabel y Fernando se opusieron firmemente a esto. Para noviembre, Boabdil se percató de que no podía resistir más. Con la nieve cubriendo la Sierra Nevada, Boabdil acordó rendirse a finales de enero de 1492. A los musulmanes de Granada se les permitiría practicar su religión y vivir en la ciudad sin ser molestados, o podrían irse a África. Después de acordar con los reyes católicos, Boabdil halló su posición en Granada insostenible. La enfurecida facción morisca conspiraba contra su vida.
Volvió a escribir a Isabel y Fernando, pidiendo que se le permitiera abdicar el 2 de enero y que un contingente de soldados cristianos entrara a la ciudad la noche anterior para proteger su propia vida. Fernando e Isabel accedieron a esto. Al amanecer del 2 de enero, la antigua Puerta de Granada, la última fortificación en Iberia que resistió contra Castilla y Aragón cristianos, se abrió a un grupo de caballeros españoles bajo el liderazgo de Gutiérrez de Cárdenas, uno de los comandantes más confiables de Isabel. Boabdil los recibió y entregó a Gutiérrez un documento donde renunciaba formalmente a la ciudad. El primer acto de Gutiérrez fue erigir un altar en la Alhambra donde un sacerdote y su compañía celebraron misa de inmediato. Los hombres de Gutiérrez ocuparon la Alhambra. 3 cañonazos anunciaron que Granada había caído en manos cristianas. Ahora todo el ejército cristiano marchó fuera del campamento en Santa Fe hacia Granada. A las 3 en punto llegaron el rey y la reina a la cabeza. Ellos y sus nobles estaban vestidos con sus mejores atuendos, joyas, sedas y tela de brocado, con la armadura y las armas de los soldados brillantemente pulidas. Fernando cabalgaba adelante, seguido por Isabel y sus hijos. Boabdil avanzó y pasó las llaves de la ciudad a las manos de Fernando. Luego se sometió ante el rey de Aragón. Fernando pasó las llaves a Isabel, quien se las entregó al príncipe Juan, quien a su vez se las pasó al conde de Tendilla, el hombre seleccionado por el rey y la reina para gobernar Granada. Hernando de Talavera, confesor de Isabel, fue nombrado obispo de la ciudad. La familia real ahora entró a Granada, seguida por todo el ejército. Una procesión de cristianos exprisioneros en Granada liberados por Isabel y Fernando los recibió. Isabel recibió alegremente a los cristianos, luego los condujo a Santa Fe, donde los alimentaron y obsequiaron con regalos. Hernando de Talavera subió a la alta torre de la Alhambra donde levantó una cruz y gritó: «Ave cruz, ves única, salve a la cruz, nuestra única esperanza». A continuación, se izó la bandera del rey y la reina, junto con la bandera de Santiago, sobre la ciudadela. Las trompetas sonaron, los cañones dispararon y los cristianos se dispersaron por la ciudad cantando alegremente. Mientras tanto, la población morisca de Granada observaba en silencio y horror cómo su ciudad, la última ciudad de Al-Ándalus, pasaba al poder cristiano. Para ambos lados fue un momento de profunda emoción. El propio Boabdil, junto con su casa y un melancólico grupo de moros que no permanecerían en un reino cristiano, abandonó Granada. Al llegar al borde de las montañas, se volvió para ver por última vez la brillante ciudad de sus antepasados, con lágrimas en los ojos. Su madre, Soraya, según algunas fuentes, comentó: «Llorarás como una mujer por lo que no pudiste defender como un hombre». Así terminó la carrera del último gobernante musulmán de Al-Ándalus. Se retiró a Marruecos, donde murió muchos años después. Los cronistas nos dicen que los conquistadores lloraron lágrimas de alegría por Isabel. Este fue el momento culminante de su vida, cuando ella y Fernando pusieron fin a la reconquista, la lucha de siglos de los cristianos de España para recuperar el territorio previamente conquistado por los árabes a los visigodos. En el 722, Pelayo de Asturias inició la lucha con su victoria en las montañas del norte en Covadonga. Ahora, en 1492, la historia terminó en las montañas del sureste, con una cruz siendo levantada sobre la gran fortaleza Nasrid de Granada, la Alhambra.